Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. También es un gusto saludar a quienes nos escuchan vía Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del Instituto Mexicano de la Radio. Es un gran gusto saludar esta tarde a Pablo Serrano Álvarez, a quien le doy la bienvenida y las buenas tardes. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Sandra? Amigos, amigas, radioescuchas, pues de vuelta en este programa de radio, después de 3 meses de ausencia por ciertos acontecimientos de mi salud, pero ya estamos bien y pa'lante. Eso es todo. Un amor entrañable por la tierra, la de sus antepasados en Nayarit y la de su infancia en Veracruz, marcó el principio y el fin de la vida de Berta Ulloa. Recuerda la historiadora Anne Staples su vasta biografía, atestigua también su amor por la historia, íntima acompañante de toda su vida. A su calidad académica anima siempre una gran calidad humana, escribió en su obituario Pablo Serrano Álvarez. Hoy nos acompaña Josefina MacGregor Gárate, quien seleccionó y prologó una antología de la obra de Berta Ulloa, cuyo título es Fuentes, Historia, Revolución y Relaciones Diplomáticas, publicada por el Colegio de México. Nuestra invitada es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde también es profesora del Colegio de Historia. Ocupó el cargo de directora del Archivo y Memoria Legislativa del Senado de la República. Ha sido merecedora en 2 ocasiones del Premio de Investigación Salvador Azuela que otorga el INERM, 1991 y 2000, y distinguida por varios periodos con la Cátedra Extraordinaria Samuel Ramos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Como especialista en la Revolución Mexicana, ha escrito numerosos artículos en revistas, así como varios libros, entre los que destaca su más reciente libro, Belisario Domínguez, Moral y Ética Impronta de Vida. Además, Mirada sobre la Nación Liberal, 1848-1948, Proyectos, Debates y Desafíos. Ha publicado también la 26ª Legislatura, un episodio en la historia legislativa de México, México y España del Porfiriato a la Revolución, Revolución y Diplomacia, México y España, 1913-1917, y Sellos y Escudos Oficiales, entre otros más. Antes de iniciar, le recuerdo que también puede participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, así que si usted quiere enriquecer este espacio con algún comentario o pregunta, no dude en comunicarse a los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerden que cada semana tenemos obsequios para el público que se comunica aquí a Radio Ciudadana, y en esta ocasión se trata de 5 ejemplares del libro Un siglo de luchas sociales en México, 1876-1976. Moisés González Navarro es el autor, así que llame y pruebe suerte. Adelante, Pablo. Gracias, Sandra. Pues siempre es un gusto tener aquí a mi amiga historiadora Josefina MacGregor. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Como siempre, mucho gusto estar platicando contigo, así con es. tu auditorio. Además de que publicas muchos libros durante todo el año, así es que eres asidua visitante de este programa. Y hoy recordamos a una estimadísima historiadora como Berta Ulloa, que tuve el honor de conocer, que era, además de una excelente historiadora sobre la Revolución Mexicana, pues una excelente persona, muy linda con todo el mundo, apoyaba a todos los historiadores de cualquier manera, era muy generosa. Así es. ¿Quién era Berta Ulloa, Josefina MacGregor? Bueno, pues yo también, como tú, tuve esa fortuna de conocerla.
cuando participé de un proyecto sobre la historia de la Revolución en el Colegio de México. Ella estaba a cargo de un grupo que estaba analizando, investigando sobre el periodo 1914-1917, y yo pertenecía a otro grupo, el que coordinaba el maestro Blanquel, y que trabajaba la parte de 1908 a 1914. Y precisamente en ese lugar la conocí, y precisamente pude darme cuenta de no solo su rigor académico, su trabajo tan valioso en torno a la investigación, sino también esta actitud que tú señalas, ¿no? Una persona excelente. Y de ahí surgió un cierto trato que en algún momento, una vez que ella falleció, me llevó a hacer una biografía de ella para el CONACYT, y de esta manera, bueno, acercarme un poco más a lo que fue su obra, lo que fue ella misma, y ahora, quizá por esta biografía que yo realicé de Berta, fue que el colegio me pidió la antología de su obra, en un afán de recordar a los investigadores del Colegio de México que han trabajado alguno de los dos periodos que conmemoramos, ¿no? La independencia y la revolución el año pasado. Y bueno, Berta nació en la Ciudad de México, sin embargo sus padres eran oriundos de Nayarit. ¿Verdad? Y su padre tuvo estudios de Derecho en Jalisco, pero muy joven se unió a la revolución. Precisamente en 1914 combatió a Victoriano Huerta, y posteriormente en la escisión revolucionaria quedó del lado del constitucionalismo. Este vínculo y este ya ejercicio dentro del ramo militar llevó a la familia a que viviera algún tiempo en Veracruz. De ahí que tuviera esa cercanía Berta Ulloa con Veracruz. De hecho murió en Veracruz, ¿verdad? De hecho murió en Veracruz, y ella coordinó el trabajo de varios historiadores veracruzanos sobre trabajos en torno a Veracruz, precisamente. Toda la historia de Veracruz, porque me acuerdo de esos tomos que salieron en los 80s, ¿no? Sí, más o menos. Carmen Blázquez, Ricardo Corso. Que revisaban un poco el Veracruz de la independencia, la reforma, la revolución, ¿no? Así es. Incluso el contemporáneo, porque hicieron un trabajo sobre Cándido Aguilar, Heriberto Jara y todos ellos, ¿no? Sí, es este trabajo el que coordinó. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención del trabajo de Berta, bueno, ella estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 50, principios de los años 50, y muy pronto empezó a trabajar haciendo tareas que a veces ahora los jóvenes o los historiadores pensamos que son no muy importantes, ¿no? Esta tarea de revisar archivos, de ordenarlos, de catalogarlos. Entonces ella empezó trabajando en el Castillo de Chapultepec, en el Museo de Historia, precisamente haciendo un catálogo. Y de esta manera ella se fue dando a conocer y tuvo vínculos con otros historiadores del Colegio de México, que llevó a que don Daniel Cosío Villegas le invitara a colaborar en 1957 en el Colegio de México, en el proyecto que ya tenía don Daniel de hacer la historia de la Revolución Mexicana, la contemporánea. Esta gran obra también que se hizo después, ¿no? Claro, pero en ese momento, cuando don Daniel empieza con esta idea de la historia contemporánea y empieza a repartir tareas y actividades, la interrumpe para dar cuenta de la historia moderna, y después de la historia moderna pasar otra vez a esto. En ese reparto de actividades que realizó don Daniel hizo que algunos de los colaboradores, como don Luis, se dedicaran a la búsqueda y localización de libros y folletos. Otros, como Stanley Ross, se dedicaran a la localización de material hemerográfico. Y en el caso de Berta y Luis Muro les correspondió la localización de documentos sobre la Revolución. Claro. Entonces, era como una primera etapa, ¿no? Una como primera que un etapa. sondeo, como que un diagnóstico de fuentes y eso para hacer estas Así magnas es. obras que, como la historia moderna, pues se fue publicando ya en los 50, inicios de los 60, ¿no? Así es. Entonces, Berta sí empieza a trabajar el Archivo de Relaciones Exteriores, tratando de localizar materiales. Que fue de las primeras historiadoras que le hincó el diente a ese archivo, ¿no? Así es.
sacó un catálogo que por la importancia se publicó, y también don Daniel la envió a varios archivos y bibliotecas de Estados Unidos para que hiciera también esa búsqueda. Yo afortunadamente, haciendo la biografía de Berta Ulloa, pude localizar algunas cartas entre don Daniel y ella, en donde ella le informaba muy puntualmente lo que encontraba en cada una de esas bibliotecas, el material que servía, que podía ser utilizado. ¿Y qué le opinaba don Daniel Cosío Villegas? Era muy curioso porque don Daniel en alguna carta le dice, bueno, usted me informa muy puntualmente sobre todo lo del material, pero no me dice nada sobre sus gastos, que yo supongo que ya no tiene recursos. Y ella en su siguiente carta le contestaba otra vez dándole detalles sobre el material localizado y lo bien que la habían tratado en estas instituciones norteamericanas, y decía: no se preocupe por el dinero, me alcanza, es suficiente, y creo que terminaré dentro de una semana. Entonces, era básicamente una relación de trabajo como las que estableció don Daniel con la gente que trabajaba con él, pero ella estableció unos vínculos de amistad muy fuertes con muchas personas, muchos investigadores del Colegio de México, pero creo que se pueden destacar tres de manera particular. Luis Muro, que murió bastante... en fin, hace bastantes años, mucho antes que ella. Don Luis González y González, importantísimo historiador. Sí, que eran carnales, ¿verdad? Que eran, bueno, ella fue madrina de su boda, de la boda de don Luis con Armida de la Vara, pero además fue madrina de uno de sus hijos, ¿no? Entonces, la amistad eran estaba... gentes entrañabilísimas. Sí. Yo ya los conocí Así es. mayores, pero bueno, no perdían su generosidad y su acercamiento con los jóvenes. Yo en aquel entonces era joven. Así Y bueno, la charla sobre su misma historia, y pues como este programa festeja a los historiadores, pues estamos haciendo remembranza de todo ello. Así es. Y el otro amigo de ella, muy, muy cercano, es precisamente Moisés González Navarro, el autor del libro que se está obsequiando, el día de hoy, sí. Y que además, amigas y amigos, Josefina nos hizo favor de traer 2 libros, 2 antologías con el título de Berta Ulloa, de Fuentes, Historia, Revolución y Relaciones Diplomáticas, publicado hace apenas un mes por el Colegio de México. Nos trajo 2 ejemplares, así es que para las personas que llamen y que nos hagan algún comentario sobre lo que estamos charlando, pues se llevarán uno de estos 2 libros. Bueno, la idea de hacer la historia de la Revolución Mexicana prácticamente surge antes de que se cumpla el cincuentenario, ¿no es cierto? En 1960. Sí, lo que ocurrió es que don Daniel se dio cuenta que para emprender la obra hacía falta estudiar la historia moderna, es decir, la República restaurada y el porfiriato, porque debido precisamente a la revolución y a todo ese ataque que la historiografía revolucionaria había hecho del porfiriato, era una etapa vista de manera muy maniquea. Entonces decidió empezar por ese periodo y continuar después con el de la revolución. ¿Cuándo empezaron? ¿En 60? No, un poquito más adelantado. Ya la revolución, ya formalmente, para dar paso a los tomos que ahorita constituyen la historia de la Revolución Mexicana, se empezó en 1973. Ya bastante más adelante. Don Daniel siempre estaba pensando en hacer cosas y organizaba a la gente. Obras magnas, ¿no? Sí, al mismo tiempo que Berta era la coordinadora de este estudio que va de 1914 a 1917, ella participó en la Historia General de México, que editó el Colegio de México, ocupándose del periodo revolucionario, de 1910 a 1920. Su trabajo en la historia de la Revolución Mexicana dio lugar a 3 libros, ¿no? Que precisamente de una manera general, amplia, ve la parte militar, política, económica, social de la Revolución, y concluye con el último tomo sobre la Constitución del 17. Entonces, trabajos que aparentemente son de difusión o de esta presentación amplia, pero que, en mi opinión, permiten... Bueno, son lectura obligada para quien quiere entrar a ese periodo o estudiarlo. Así es. Y por otro lado, es una posibilidad de encontrar vetas de investigación, ¿no? Señala muchos temas, muchos caminos que se pueden ir trabajando y revisando para continuar con estas
con este periodo, ¿no? Claro. Vamos a una pausa, Sandra, para Así los es, teléfonos. Pablo. Los teléfonos aquí en Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926 y tenemos una alada sin costo que es 01800-670-1680. También nos pueden ver un tuit a @rciudadana660 y recuerde que tenemos 5 ejemplares del libro Un siglo de luchas sociales en México, 1876-1976, de Moisés González Navarro, así como los libros que ya mencionó Pablo de nuestra invitada. Bien, y también les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y les pongo a disposición también mi propio Facebook, Pablo Serrano Álvarez, ahí me pueden buscar y pues ahí verán cosas interesantes de historia y cotorreo de historiadores que hacemos en este ¡Qué Facebook. padre! Puro chismorreo de historiadores. Josefina, a mí Berta Ulloa me emocionaba mucho como historiadora. Porque además son como etapas claras de un historiador investigador, ¿no? Sí. Una como que el sondeo de las fuentes, el diagnóstico, el estado de la cuestión que ahora dicen en las nuevas, ¿verdad? Y otro que después se desborda y publica 3 libros sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Realmente fue una pionera en materia de historia académica sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Así es. Y es una referencia clásica obligatoria para los estudiantes. Nada de que Alan Knight o François Guerras y esas cosas, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo tengo una opinión excelente sobre Berta Ulloa. A mí me parece que ese conocimiento que tuvo tan estrecho de los documentos en la primera etapa de su vida profesional, la llevó a escribir sus libros de revolución y de temas de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos con mucha seriedad y con mucha madurez. Sí, muchísimo. Entonces, incluso antes de estos 3 libros de los que estamos hablando de la colección que coordinó primero don Daniel Cosío Villegas y luego Luis González y González, lo que podemos ver es ese primer libro, gran libro, que se llama La Revolución Intervenida, en donde precisamente ella analiza con muchísimo cuidado y muchísimo detalle lo que fueron las dificultades, los problemas entre México y Estados Unidos entre 1910 y 1914. Entonces ahí se empieza a mostrar ya como, y ese libro es clasiquísimo. Es clásico, es decir, no, en mi opinión, no superado por ningún otro trabajo. Muchos historiadores en los 70s, 80s, cuando analizaban la obra de Berta Ulloa, decían, en síntesis y un poco parafraseando a Luis González, que era una historiadora hormiga, en el sentido de que recopilaba las fuentecitas, ¿no? Y datos y datos. Datos y datos, pero bueno, uno la lee y uno entiende y sabe y conoce, sin rollos conceptuales o metodológicos, la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, una de las cosas que yo trato de destacar en el análisis de su obra es precisamente ese, que además de toda esta información que nos da, todo ese desbroce que hace de información para entrar al periodo, ella al mismo tiempo está dando explicaciones e interpretaciones de hechos como muy concretos, ¿no? De procesos muy específicos. Por eso creo que hay una gran riqueza en su trabajo. ¿Cuál crees, Josefina, que sea esta interpretación de la Revolución Mexicana que nos brindaba Berta Ulloa que persiste? Porque justamente esa es como su aportación, ¿no? A diferencia de otros autores, sobre todo extranjeros, vuelvo a repetir, ¿no? Werner Tobler, el mismo Alan Knight, Guerra, etcétera, que tienen una como línea de interpretación quizás un poco más metodológica, pero Berta Ulloa tenía su hipótesis y su interpretación muy clara y sencilla. Ella primero tenía, con respecto a los Estados Unidos, la idea de que, por eso el título tan significativo de su trabajo, La Revolución Intervenida, hablaba de esa intervención de los Estados Unidos y esa presión que ejerció Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos sobre los grupos revolucionarios y creía que la revolución podría haber llegado muchísimo más lejos si no hubiera habido esta presión por parte del gobierno norteamericano. Entonces, esa es una primera cuestión. Por otro lado, ella destacó muchísimo el papel de los constitucionalistas en esta confrontación
con los convencionistas, de tal manera que veía en Carranza un proyecto nacional integrador que pudo prevalecer sobre los otros grupos. Y por otro lado, este estudio sobre la Constitución que permite ver con mucho detalle pues estos logros del constituyente. Claro, bueno, y después, en los 70s, pues publica 3 libros más, ¿no? De la Revolución, el de la Convención. Sí, el de la primero, ¿no? sí, fue la encrucijada de la Revolución, el que se refiere ya al gobierno de Carranza y el constituyente. Y ya al final salió el de la Constitución, que ya salió un poco más tarde, sí, ¿no? sí, como en los 80s, ¿no? Fines de los 70, sí. Que es maravilloso ese libro. Sí. O sea, es que hace una revisión de todas las personas, todos los jurisconsultos que han hablado sobre la Revolución y a su vez ella hace el análisis directamente de lo que pasaba en el constituyente. Entonces, a ese opiniones jurídicas contrapone la mirada histórica, ¿no? Entonces, creo que el resultado es muy interesante. Claro, bueno, y también hizo historia regional. Sí, pues esto que hizo sobre Veracruz. Sobre Veracruz, que también son libros clásicos. En fin, y hay uno de ellos que es particularmente suyo. En la antología yo traté de recoger como que las diferentes partes de los diferentes tipos de trabajo que había realizado Berta, y por otro lado, no poner en estos materiales lo que son los libros consagrados y que no pueden ser atomizados, ¿no? Entonces, aquí en la antología, pues desde luego no aparece nada de la Revolución Intervenida, no aparece nada de estos 3 libros de la historia de la Revolución Mexicana, pero sí una parte del libro sobre Veracruz, precisamente porque es de difícil acceso, porque no se le localiza, porque no no circuló en la Ciudad de México, fue muy local, fue en Veracruz, y entonces sí, sobre esa parte sí pongo algo. Pero quise armar de ahí el título, primero una serie de trabajos sobre las fuentes, lo que ella hablaba de las fuentes, su interpretación de cómo aconsejaba a los investigadores, a la gente que consultara, cómo el material le podía servir y cómo podía ser consultado. Además, en esta parte quiero decirles, amigas y amigos, que Josefina se dio la tarea de rescatar todas las fichas de trabajo de doña Berta Ulloa que después de su muerte quedaron en el colegio, ¿no? Están en el colegio. Y que yo las llegué a ver y que era de veras una cosa espeluznante, porque en cada tarjeta era una serie de datos y de fuentes, que tú revisaste todo eso, ¿verdad? No revisé totalmente las fichas. Estas fichas eran con las que ella había elaborado los libros. Yo me dediqué más bien al material ya publicado. Pero parte de estas tareas que ella hizo fue, ella sí, ordenar el material de Luis Muro. Ya. Cuando ellos se dividieron los archivos, a Luis Muro le tocó ver el archivo de la Defensa Nacional y a ella le tocaba el de Relaciones Exteriores. Murió Luis Muro, quedaron las fichas y las fichas se quedaron en consulta para la gente en la biblioteca del Colegio de México. Las desordenaron, en fin. Entonces, en un tributo a la amistad que habían tenido, se dio a la tarea, ya siendo mayor Berta, a ordenarlas, reorganizarlas otra vez, tratar de dar ese sentido que el maestro Muro le había dado a sus tarjetas, a sus fichas, y se publicó. Y ahora pues ese material y la publicación todavía está ahí, ¿no? Y es muy útil para la gente que quiere tener acceso al archivo de la Defensa. Claro. Entonces, oye, ¿te acuerdas en qué consistía esta obra de catálogo de Luis Muro con ella? No me acuerdo en este momento, fuentes o algo de la Revolución. Era precisamente los catálogos estos de los... que es un tomote grandotote, es un tomo, ¿no? sí, es un tomo muy, muy grande. En algún momento se habla de la cantidad de fichas que ella realizó para una de sus investigaciones, 19,000 fichas de catálogo, ¿no? Por ejemplo, se tenían. Y las de ella no se... las que hizo para los libros no se publicaron. Las que sí hizo sobre Relaciones Exteriores sí existen. Entonces hay 2 publicaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los catálogos que hizo Berta.
yo insisto mucho en este punto porque nuestros archivos siguen estando desordenados, siguen no teniendo instrumentos de análisis para acceder a ellos, y algo que nos muestra el compromiso de gente como Berta y otros muchos historiadores es precisamente que entraban a hacer esas tareas para que después no solamente les fueran útiles a ellos, sino para las personas que venían después, ¿no? Así es. Por eso no quise dejar de poner algo de esto en la antología, para que se den cuenta que hay este trabajo. Y también podemos pensar que don Luis González lo hacía. Él fue el que hizo esta recolección de fichas bibliográficas de bibliotecas sobre las fuentes para la Revolución, que eran libros y folletos. Libros y folletos. Libros que son 3 A mí me dijo un historiador gringo hace mucho tiempo que él muchos archivos no los visitaba porque utilizaba las fuentes catalográficas de Berta Ulloa y de Luis González, que además son muy maravillosas porque tenían ahí la síntesis del documento incluso, o del libro o del folleto. Exacto. Entonces, muchos historiadores de afuera han utilizado esos catálogos citando que van al archivo, pero no van al archivo, ¿verdad? Y luego parecería que los jóvenes historiadores están olvidando que hay estos instrumentos a los que se puede acudir, ¿no?, para poder acercarse ya a profundizar en el conocimiento que ya están histórico. Localizables, o sea, tú vas, eso era la aportación de ellos. Tú vas con la catalogación y ves el documento rapidísimo, lo encuentras, ¿no? Sí, entonces creo que esta sería una tarea muy importante que podrían seguir haciendo los historiadores, ¿no? Entonces, esa es una parte que quise destacar en la antología, este trabajo que hizo sobre fuentes. Claro. Y por otro lado, destacar los otros 2 temas de los que se ocupó: las relaciones entre México y Estados Unidos, por un lado, y por otro, la historia de la Revolución. Así es. Desde Madero hasta Carranza, prácticamente. Sí, era básicamente lo que ella trabajaba, y además dio conferencias, participó en libros de texto con estos temas también. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Así es la pausa de la media. Los teléfonos aquí en Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. No duden en ponerse en contacto con el programa. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Este domingo en la Hora Nacional, descubre todos los beneficios que te brinda tu Afore. En las voces de nuestra historia, TISOC. Conoce el trabajo del Centro de Colaboración Cívica. ¿Sabes qué es el Coneval? Aquí te lo diremos. Y en la música... Hola amigos, soy Pepe Aguilar y no olviden, este domingo en la Hora Nacional tenemos una cita. Los espero. Porque tengo el corazón de Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué es Radio México Internacional? Es una forma de estar a la vanguardia tecnológica. Es un vínculo más directo con los radioescuchas. Es la posibilidad de que todo el mundo conozca México. Conozca México. Es la emisora virtual del Instituto Mexicano de la Radio. Cápsulas, frases y trivias. Radionovelas, arte sonoro, música, cortes informativos y de análisis, series, cursos radiofónicos. Una programación variada para conocer y saber más sobre México. Escucha México. México te escucha. Radio México Internacional. La emisora virtual del Instituto Mexicano de la Radio. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Angustia, estrés, depresión, dolores físicos y emocionales, enfermedades de nuestro tiempo que generan un gran mal social, la neurosis.
34 aniversario del movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Junta Pública de Información. Domingo 28 de agosto a las 11:30 horas en el Teatro Metropolitan. Independencia número 90, Colonia Centro. Informes al 55 39 55 51 y 52. Las 24 horas. Entrada libre. Desde que empezó mi gobierno dije que este iba a ser el sexenio de la infraestructura y lo estamos cumpliendo con hechos. En casi 5 años hemos construido o modernizado 16.500 kilómetros de carreteras, más que en cualquier otro sexenio. Seguiremos abriendo caminos hacia un México con más oportunidades. Con hechos, construimos un México más fuerte. Quinto informe de gobierno. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Ciudadana, 660 AM. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con la doctora Josefina MacGregor sobre la antología de Berta Ulloa, Fuentes, Historia, Revolución y Relaciones Diplomáticas. Le invito a que consulte la página www.inerm.gov.mx para que lea los expedientes digitales INERM que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos, y a partir de mañana usted podrá encontrar Anselmo Evia Riquelme, el embajador chileno que trató de salvar la vida del presidente Madero. Anselmo Evia Riquelme, Serapio Rendón, otra víctima del huertismo, ambos en www.inerm.gov.mx. No deje de descargar estos archivos y, por supuesto, de leerlos, ¿verdad, Pablo? Sí, que siempre son interesantes cada semana. Ya tienen su público bastante interesado en los temas que abordamos en esos expedientes. También les recuerdo que la próxima semana, el día 31 de agosto, tendremos una conferencia sobre el bicentenario de la Junta de Zitácuaro, que va a impartir el joven investigador e historiador Miguel Ángel Fernández Delgado, que es egresado del Colegio de México y es nuestro investigador en el INERM, y él les va a hablar de cómo se hizo la Junta de Zitácuaro y cuáles fueron sus participantes. Asistan, es a las 18 horas allá en las instalaciones de San Ángel en el INERM. Josefina, estos dos grandes temas que quieres abordar sobre los trabajos de Berta Ulloa, como las relaciones con Estados Unidos y el carrancismo, que también magistralmente los abordó, y tú compilas aquí ciertos trabajos de ella que los abordan y que brindan una interpretación novedosa del tema, ¿no? Sí, bueno, la que ya ella había dado a conocer hace años, ¿no? La idea era, o es, que estos trabajos dispersos en artículos, incluso dos textos que localicé en otro idioma que fueron traducidos para que pudieran difundirse en español, se incluyeron en este trabajo. A mí me gustaría que volviéramos al tema de la calidad humana de doña Berta, por supuesto, porque es algo muy especial. Creo que era una mujer fuera de serie en ese sentido, muy lejos de las vanidades, de los falsos prestigios, de los prepotentes que tratan mal a los jóvenes historiadores, etcétera, etcétera. Sí, yo algo, precisamente cuando trabajábamos en esos equipos de historia de la revolución, por supuesto ya la maestra Berta Ulloa, ¿no? Y era de las únicas mujeres consolidadas como historiadoras, ¿no? Y además que coordinaba en ese momento un segmento. Uno de estos segmentos. El asunto es que, por supuesto, yo le hablaba de usted. Imaginemos en los 70 si podía haber sido alguna otra cosa diferente. Y ella insistía mucho en que la tuteáramos, que la tratáramos como igual. Y de ahí siempre... en su oficina, en su cubículo del Colegio de México, la puerta siempre estaba abierta para que colegas, estudiantes, la consultaran, opinaran, en fin, siempre había esa amabilidad y generosidad. Fíjate que yo la conocí, no como estudiante, ni siquiera como académico, sino que la conocí por unas amistades de mi mamá en Veracruz.
Después de que precisamente. publicaron estos libros de Veracruz, capital de la nación, etcétera, entonces yo dije, wow, o sea, maestra Berta Sí. Ulloa. Bueno, desde entonces, amabilísima, cuando se enteró que yo era historiador, váyame a ver al Colegio de México, y iba yo efectivamente al Colegio de México a tomarme mi café y a fumar como chacuaco, porque ella fumaba muchísimo, mucho, así es. y llegué a conocer su casa, que estaba ya no existe, por cierto, en la Colonia del Valle, en la calle de Amores, en una esquina, que era una casa, amigas y amigos, bueno, como si estuviera usted trasladado a la década de los 20, estábamos comentando en el corte, con carpetitas y con plieguecitos, con azules, y bueno, el despacho donde trabajaba esta gran historiadora mexicana, estaba lleno de libros y de fichas. Y una característica es que escribía a mano, durante gran parte de su vida escribió a mano, y tenía deformes las manos, precisamente por hacer esa gran cantidad de fichas. Y después pues me la topé al llegar yo al INERM a trabajar como director de investigación allá en 99, que ya estaba muy viejita, era miembro de nuestro Consejo Técnico Consultivo, y era divertidísima en las sesiones de consejo, y amabilísima, y compartía con todos los historiadores sus conocimientos acerca pues de toda la historia de la Revolución Mexicana, ¿no? La verdad que fue un placer haber sido su cuate, digamos. Sí, esto era muy muy particular en ella, ¿no? Ella no se casó, no tuvo hijos, pero vivió muy cercana siempre a sus hermanos y a los hijos de sus hermanos. Y yo tuve oportunidad de hablar con alguno de sus sobrinos, y precisamente siempre la tienen muy presente, la quieren mucho, la quisieron mucho, era una persona muy cercana a ellas. Una de las de los hobbies que tenía Berta Ulloa era coleccionar obras prehispánicas de la zona de Occidente. Esa colección ahorita está en el Colegio de México, precisamente donada por su familia. Yo aquí tengo, en una de las cosas que hice, un textito pequeñito de Berta, precisamente, que ella hizo, en donde se ve esa sencillez, donde ella se colocaba siempre como en el último lugar con respecto a todos los demás. Se reía todo el tiempo, que eso es admirable en un historiador. Sí, ella reconocía en este texto, dice: tuve la fortuna de pertenecer a uno de esos equipos de trabajo donde aprendí desde localizar las fuentes primarias indispensables para nuestras labores, hasta cómo leer entre líneas y averiguar los motivos ocultos de la política. Fíjate. Mis colegas de las fuentes para la historia de la Revolución Mexicana, con sus enseñanzas, fueron tan maestros míos como el propio don Daniel. De ellos aprendí a analizar, evaluar, redactar y corregir escritos, y recibir sus críticas sin sentir que se me derrumbara el mundo. Sí. ¿No? Es decir, esta sencillez de que sus iguales le hacían comentarios y le enseñaban, ¿no? Además era la única mujer del grupo por aquel entonces, pero su calidad humana y su belleza como persona realmente únicas, fuera del lugar de lo que es un historiador, ¿no? Y muy lejos también de estos grupos en fin, que se cierran, ¿no? Y no dejan entrar a nadie. Ella siempre era incluyente. En alguna ocasión, pues, tú sabes que yo doy clase de Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, de repente, pensando en género, dije, bueno, ¿y quién sería la primera mujer que empezó a estudiar la Revolución Mexicana? Fue precisamente Berta Ulloa. Fue la primera mujer que entró a estos estudios no es la primera historiadora, ¿no? Había otras historiadoras mayores. Además, amigas y amigos, estamos hablando de una historiadora profesional. Sí, que estudió que a partir de la década de los 50, pues empezaron a publicar, a investigar la historia del país, pero Berta Ulloa se distinguía, bueno, como mujer, pero también como especialista en Revolución Mexicana. En el mismo Colegio de México estaba Carmen Velázquez, que era un poco mayor que ella, y que se dedicaba a historia de América Latina, colonial, en fin, canadiense, otras cosas. Josefina Zoraida Vázquez, que llegó igual en los 60s, ¿no? Pero eran otros periodos, ¿no? Así es.
Ella fue la primera que empezó a trabajar de revolución. Bueno, Revolución Mexicana como mujer, ¿no? Incluso un amigo radioescucha, don Fernando Román, que lo saludo afectuosamente, nos pregunta que si Bertita Ulloa tenía alguna opinión sobre los resultados de la Revolución Mexicana, que eso es bien interesante. Yo creo que ella valoraba los resultados de la Revolución Mexicana, incluso el tema de la revolución le era muy cercano precisamente por su padre, el hecho de que su padre hubiera peleado del lado de los constitucionalistas, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, sí, ellos son producto de esas instituciones que aparecen después de la revolución, ¿no? Ella trabaja con uno de los grandes creadores de instituciones posrevolucionarias como don Daniel Cosío Villegas, y entonces, por supuesto que ellos están plenamente convencidos de que hay un logro, hay un fruto de la revolución que benefició al país. Sí, de hecho la historia de la Revolución Mexicana tiene como que esa intención de revalorar la Revolución Mexicana como una parte fundamental de la historia contemporánea del país, sin maniqueísmos y sin legitimaciones, pero don Daniel... Y sin partidismo, ¿no? Claro, crea esta gran colección que son más de 25 libros, 28 libros si mal no recuerdo, que analizan la revolución desde finales del Porfiriato hasta la década de los 60 prácticamente. Hasta López Mateos. Así es, y que ahora el actual director o presidente del Colegio de México creo que va a retomar las cosas para después de los 60, don Javier García Diego. Eso pretende. Así es, porque estos libros maravillosos eran como que los primeros parteaguas de la historia profesional acerca de estos periodos de la historia de México, y que trataban de dar una visión sistemática, con ¿no? esta síntesis, una visión ¿no? completa, sí, Así es decir, no como a veces trabajamos los historiadores que vemos nuestras monografías clásicas. Unas monografías clásicas que ves solo un tema o ves un aspecto o un periodo muy reducido. Claro. Aquí la idea era dar una visión completa de un largo periodo de la historia. Claro. ¿Cuál era entonces, como en resumen, la postura de Berta Ulloa con respecto a los Estados Unidos? Porque después viene un libro maravilloso como el de Frederick Katz sobre la guerra secreta, ¿no? Que se diferencia en rete harto, porque Frederick Katz aborda Europa, etcétera, y esta confrontación entre Europa y Estados Unidos por la Revolución Mexicana, pero creo que Berta Ulloa puso ahí como que los cimientos, ¿no? Sí, una de las cosas que ocurre, Katz cita a Berta en su libro, por supuesto, ¿no? Sí está citada, por supuesto, es algo que no se podía evitar. Yo creo que lo que tenemos es el aporte de Berta en relación a los Estados Unidos frente a un problema muy concreto que es la primera etapa de la revolución, que incluye al periodo de Huerta tan desconocido entre toda la gente. Entonces nadie llegaba hasta esos... Sí, porque es la leyenda negra, el vacío de los vacíos. Entonces nadie llegaba a eso. Lo que agrega a Katz, yo por eso diría que hay una parte en nuestra disciplina que es acumulativa, ¿no? Es decir, no partimos de nada, partimos de cosas que han hecho, sobre todo la gente que trabaja bien, que han dejado como antecedente. Entonces, el aporte de Katz tiene que ver con esta visión europea que tú dices, esta disputa europea que se desarrolla en el escenario México y que, por supuesto, tiene también como interlocutor a los Estados Unidos, que va a tomar partido. Entonces, creo que ahí ella hace una parte inicial muy, muy importante que va a servir para... Sí, la revolución intervenida, ¿no? Porque siempre desde Madero, pues Estados Unidos está interviniendo, es decir, todo el tiempo. A lo mejor para el público puede ser difícil entender el significado cabal de intervención. A lo mejor cuando hablamos de intervenida parece que la intervino y no la soltó. No, estamos hablando de las presiones ejercidas desde los Estados Unidos. Entonces, desde que la revolución maderista estalla, lo que sabemos es que Estados Unidos moviliza sus tropas a la frontera, moviliza barcos hacia el Golfo, hacia el Pacífico. Después el terrible Lane Wilson, ¿verdad? Según esto, para proteger a sus ciudadanos, siempre está tratando de impedir que haya ataques a ciudades en la frontera para que los intereses norteamericanos no se lesionen, y por otro lado, proteger a los norteamericanos y los intereses y los bienes, las propiedades de los norteamericanos en México. Esa es como una primera parte. Pero después tenemos ya la intervención de Henry Lane Wilson
con lo de en Madero, 13 con ¿verdad? Madero, en donde esta gestión de un embajador totalmente contraria al presidente va a llevar precisamente a que se fortalezca los grupos opositores que lo van a llevar a ser derrocado. Pero además, después de esto, viene la intervención que a lo mejor la gente olvida, en 1914, en abril, en donde el gobierno de Estados Unidos desembarca en Veracruz, y con el objeto de hacer caer a Victoriano Huerta. Así es. Y lo hace caer, precisamente. ¿No? Es decir, a partir y de eso... curiosamente Victoriano Huerta pues es nacionalista en ese momento, ¿no? En ese momento, así es. Que ahí coinciden los revolucionarios, justamente eso lo cuenta muy bien Berta. Sí, ¿no? Los revolucionarios no se van a unir a Huerta contra Estados Unidos, pero van a manifestar por su lado esa misma posición de rechazo a esta intervención. Aquí el problema es que, no obstante que se quiere controlar también a los revolucionarios, en este momento Carranza puede salirse de esa presión de Estados Unidos, pero Huerta no. Huerta tiene que renunciar, y precisamente la renuncia de Huerta va a aludir a la presión que se está ejerciendo desde los Estados Unidos. No va a hablar de la presión de los revolucionarios, Huerta, en su renuncia, sino de la de los Estados Unidos, concretamente, ¿no? Bueno, después los pleitos con Villa, ¿verdad? Claro. Bueno, vendrán después estas otras pues el cosas, ataque, ¿no?, de 1916, sí, ¿no? Pero en este momento, y entonces esta es la parte que ve muy bien esta Berta, ¿no? Llega hasta el momento de las conversaciones, las conferencias en Niagara Falls, donde los representantes de Huerta y los representantes de Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, acuerdan que se va a presentar la renuncia y que Estados Unidos reconocerá al gobierno que surja de esto. No contaban estas fuerzas con que Venustiano Carranza no iba a aceptar semejante decisión, pero esa es la revolución intervenida que ve Berta con todo detalle. Y bueno, no sé si estás de acuerdo, pero creo que no ha sido superado lo que dice Berta del carrancismo, porque además muy pocos lo han trabajado después de Berta Ulloa. Javier García Diego, este hombre Manuel Plana, alguna gente de allá de Coahuila, pero no han superado esa gran investigación sobre el carrancismo, ¿no? A ver, yo destacaría algo que es muy importante en Berta. Uno puede estar totalmente convencido de que los datos que ofrece Berta son precisos y exactos. Eso sí. No hay una fecha errónea, no hay un dato erróneo. ¿No? Entonces, esta es una cuestión que da mucha seguridad. Ahora, además de esta parte que ya nos ofrece, yo insisto en que en esa gran cantidad de cosas que aborda, que a veces no están tratadas con profundidad, ¿no?, con todo detalle, es donde permite que otros historiadores entren para profundizar basándose en lo que ella que está eso diciendo. Es doble aportación, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿No? ¿Cuál es su interpretación, Josefina, de Carranza y el carrancismo? Yo creo que ella admira a Carranza por su capacidad de comprensión nacionalista, no obstante que intenta en todo momento ser objetiva y hablar de los otros grupos, porque también va a tocar cuando le corresponde al zapatismo y cuando corresponde al villismo, pero sí ella tiene un reconocimiento que se expresa en esa interpretación de la postura nacionalista de Carranza, de su idea de nación que tiene y del liderazgo que ejerce en ese momento para poder controlar la situación. Ella hablaba un poco de como que la revolución reformada o reformista de Carranza, ¿no? Porque en realidad eso fue. Sí, sí, sí. ¿No? Y prácticamente ahí es donde se crean las instituciones herederas de la revolución, ¿no? Sí, 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 ella por supuesto no está viendo, a ver, como buena historiadora no está inventándose una historia que no fue.
¿no? Ella se da cuenta que no puede fabricar a un Venustiano Carranza que trata de transformar absolutamente al país, sino que trata de reformar, o como diría don Luis González, ¿no? No fue ruptura la revolución, sino torcedura, es decir, es tratar de enderezar algunas cosas que estaban mal, y entonces crear esas instituciones que podrían dar pie a cambios y a una vida diferente. Entonces ella reconoce esa parte en el constitucionalismo. Claro. ¿Qué hizo en los últimos años de su vida Berta Ulloa? En los 90 sobre todo, porque en los 80 publicaron estas obras de Veracruz, bueno, después publicó el catálogo mayor de Relaciones de Luis Exteriores. Muro. Ajá. Ella fue durante 6 años coordinadora directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, entonces también tuvo esa parte de gestión y daba clases. Dio muy pocas clases. En realidad, una de las cosas que uno le llama la atención es que ella dio clases inicialmente en su carrera cuando acababa de todavía no terminaba la carrera de historia y empezó a trabajar. Después dio unas clases en la Universidad Iberoamericana. Ah, sí, también. Pero precisamente cuando se tuvo que ir a los Estados Unidos a ver a estos repositorios, ella tuvo que dejar de dar esas clases. En algunas ocasiones dio algunos cursos de revolución en el Colegio de México, pero no era la docencia un área que ella particularmente cultivara. Conferencista sí, porque andaba en todos los congresos, ¿no? Cosa que es muy extraña dada esa calidad humana de la que estamos hablando, ¿no? Pero no era muy frecuente que diera clases. Claro. Y sí asistía a congresos, llevaba ponencias, coordinó varias obras, alguna cosa sobre comercio exterior, en fin, tiene... y todos sus periplos en Estados Unidos, porque tú vas a Estados Unidos y recuerdan a Berta Ulloa, Claro. En prácticamente todos los repositorios documentales que hay. ¿No? Así es. Ella fue la que trajo a México los microfilms de los archivos nacionales de Washington, ¿no? Sí. Fue una parte de lo que se empezó a trabajar. Es lo que se puede consultar ahora en microfilm. Cuando menos empezó a acordar y establecerse ese contacto para poder realizar esta obra posteriormente, ¿no? Oye, en su equipo, ¿qué historiadores había? Estaba Cecilia Graves, estaba el desaparecido Segundo Portilla. Segundo Portilla, sí, claro. Que ya falleció. Era parte de la gente que estaba con Berta. ¿Y comentaban algo de ella? Y después ella trabajó con gente de Coahuila también, ¿no? Y con gente de Veracruz, Carmen Blázquez. Con Carmen Blázquez, sí. Mira, yo nada más lo que sé, nosotros yo tenía más vínculo con Berta que con sus colaboradores, salvo con Segundo Portilla, pero creo que la idea era la misma, ¿no? La gran calidad humana de Berta y la generosidad, ¿no? De Berta. A ella se le hizo un homenaje cuando cumplió 70 años y en la Ibero también, ¿no? Le hicieron le hicieron un homenaje. Los constituyentes del 17, los veteranos, los constituyentes que tenían esa asociación, también le hicieron un homenaje. Sí recibió varios, le dieron las palmas francesas. Así también. Es decir, es una gente que en Estados Unidos también, en Austin creo que le dieron reconocimientos, ¿no? Cuando cumplió 70 años y 30 y tantos de trabajar en el colegio, se hizo un coloquio en donde pues muchos historiadores nos presentamos con temas sobre los que ella trabajaba y estuvimos... esto se publicó, lo coordinó precisamente Anne Staples, que es una investigadora del colegio que también fue muy cercana a ella. Ella y la doctora Carmen Blázquez, ¿no? Sí, de hecho, Carmen Blázquez fue testigo de su muerte, ¿no? Así es, sí. ¿Dónde murió? ¿En Jalapa o en el puerto? En el puerto. Ella murió en el puerto, sí. Y Carmen Blázquez, pues es investigadora en Jalapa. Claro. ¿Cómo resumirías, Josefina, ya para terminar, la obra de Berta Ulloa? Impresionante, muy importante para nuestro país, muy importante para la Revolución Mexicana, indispensable en su lectura para la gente que quiera acercarse a este periodo de la Revolución, ¿no? 10-17, vigente. También, eso sí, también. ¿no? Es decir, creo que eso resumiría. ¿Tú crees que los alumnos de historia la están leyendo?
No lo sé, espero que la antología abra campo, ayude a eso, ¿no? Yo sé que las nuevas ideas que hay sobre la historia y esta intención actual de problematizar y hacer a un lado toda la información fáctica. Y todo eso. Y la información fáctica puede ser que a mucha gente le resulte al principio no muy agradable, claro. no muy de acuerdo con estas nuevas formas de hacer historia. Sin embargo... Pero es que es básico. Así es. Tener una descripción histórica Así como es. las que hacía Berta Ulloa. Así es. Pues para hacer todo lo demás de la metodología y la interpretación y todo ese rollo. Porque sin eso, el historiador actual ya no tiene el sustento para argumentar las cosas, ¿no? Así es. Entonces, en el momento que se den cuenta que tienen que hacer estas revisiones, tomar en cuenta estas informaciones, bueno, pues entrarán nuevamente a su lectura. Entonces, creo que la idea de estas antologías por parte de el Colegio de México es interesante en ese sentido, es decir, reunir, difundir, poner otra vez en la mesa de la discusión trabajos de gente que ha dedicado su vida a la historia, ¿no? Bueno, ha salido en estas antologías algo de Romana Falcón, algo de Marcelo Carmagnani, algo de Lorenzo Meyer, algo de Daniel Cosío Villegas, Josefina Vázquez, y bueno, tú sabrás quizás algunos más que van a salir, pero es que estamos preocupados los historiadores en esta época actual, también por estudiarnos, ¿no? Como gremio, y cómo que brindar la difusión de nuestro propio quehacer a las nuevas generaciones, ¿no? Así es. Y bueno, estos trabajos que pueden estar muy dispersos, aquí ya resultan reunidos. La idea del Colegio de México fue ofrecer, insisto, las antologías. En algunos casos son los propios autores los que hacen su antología, ellos escogen lo que creen más representativo, y en el caso de la gente ya desaparecida, pues nos lo solicitaron a otros historiadores. Están bien editadas y son accesibles, no cuestan mucho dinero, entonces para los interesados, pues cómprelas. Esta antología en particular se titula Berta Ulloa, de Fuentes, Historia, Revolución y Relaciones Diplomáticas, cuya selección y prólogo hizo nuestra invitada de hoy, Josefina MacGregor. Muchas gracias, Josefina, por venir. Yo te agradezco muchísimo a México y sus historiadores, y pues el próximo libro vienes. Por supuesto. Muchas gracias. Ojalá salga pronto. Sandra, muchas gracias, amigos. Gracias, Pablo Serrano Álvarez en la conducción. Bienvenido siempre, Pablo, ya gracias, te extrañábamos. Sandra. Y quienes se llevan los libros son Fernando Román, Hugo Ortega y Delfino Rojas. Les recordamos que esta es una producción de Radio Ciudadana en el 660 de AM. Y en el enlace, coordinación y producción INERM, se encuentra Salvador Castro. En la operación técnica, Raimundo Fierros. En la realización, en el apoyo a la producción, también estuvo Alejandra Estrada. Soy Sandra Vázquez. Muy buenas tardes. Solo su rigor académico, su trabajo tan valioso en torno a la investigación, sino también esta actitud que tú señalas, ¿no? Una persona excelente. Y de ahí surgió un cierto trato que en algún momento, una vez que ella falleció, me llevó a hacer una biografía de ella para el CONACYT, y de esta manera, bueno, acercarme un poco más a lo que fue su obra, lo que fue ella misma, y ahora, quizá por esta biografía que yo realicé de Berta, fue que el colegio me pidió la antología de su obra, en un afán de recordar a los investigadores del Colegio de México que han trabajado alguno de los dos periodos que conmemoramos, ¿no? La independencia y la revolución el año pasado. Y bueno, Berta nació en la Ciudad de México, sin embargo sus padres eran oriundos de Nayarit. Y su padre tuvo estudios de Derecho en Jalisco, pero muy joven se unió a la revolución, precisamente en 1914 combatió a Victoriano Huerta, y posteriormente en la escisión revolucionaria quedó del lado del constitucionalismo. Este vínculo y este ya ejercicio dentro del ramo militar llevó a la familia a que viviera algún tiempo en Veracruz. De ahí que tuviera esa cercanía
Berta Ulloa con Veracruz. De hecho murió en Veracruz, ¿verdad? De hecho murió en Veracruz y ella coordinó el trabajo de varios historiadores veracruzanos sobre trabajos en torno a Veracruz, precisamente. Toda la historia de Veracruz, porque me acuerdo de esos tomos que salieron. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. También es un gusto saludar a quienes nos escuchan vía Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del Instituto Mexicano de la Radio. Es un gran gusto saludar esta tarde a Pablo Serrano Álvarez, a quien le doy la bienvenida y las buenas tardes. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Sandra? Amigos, amigas, radioescuchas, pues de vuelta en este programa de radio, después de 3 meses de ausencia por ciertos acontecimientos de mi salud, pero ya estamos bien y pa'lante. Eso es todo. Un amor entrañable por la tierra, la de sus antepasados en Nayarit y la de su infancia en Veracruz, marcó el principio y el fin de la vida de Berta Ulloa. Recuerda la historiadora Anne Staples su vasta biografía, atestigua también su amor por la historia, íntima acompañante de toda su vida. A su calidad académica anima siempre una gran calidad humana, escribió en su obituario Pablo Serrano Álvarez. Hoy nos acompaña... Sí, salieron en los 80s, ¿no? Sí, más o menos. Carmen Blázquez, Ricardo Corso. Que revisaban un poco el Veracruz de la independencia, la reforma, la revolución, ¿no? Así es. Incluso el contemporáneo, porque hicieron un trabajo sobre Cándido Aguilar, Heriberto Jara y todos ellos, ¿no? Sí, es este trabajo el que coordinó. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención del trabajo de Berta, bueno, ella estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 50, principios de los años 50, y muy pronto empezó a trabajar. Y empezó a trabajar haciendo tareas que a veces ahora los jóvenes o los historiadores pensamos que son no muy importantes, ¿no? Esta tarea de revisar archivos, de ordenarlos, de catalogarlos. Entonces ella empezó trabajando en el Castillo de Chapultepec, en el Museo de Historia, precisamente haciendo un catálogo. Y de esta manera ella se fue dando a conocer y tuvo vínculos con otros historiadores del Colegio de México, que llevó a que don Daniel Cosío Villegas le invitara a colaborar en 1957 en el Colegio de México en el proyecto que ya tenía don Daniel de hacer la historia de la Revolución Mexicana, la contemporánea. Esta gran obra también que se hizo después, ¿no? Claro, pero en ese momento, cuando don Daniel empieza con esta idea de la historia contemporánea y empieza a repartir tareas y actividades, la interrumpe para dar cuenta de la historia moderna y después de la historia moderna pasar otra vez a esto. En ese reparto de actividades que realizó don Daniel hizo que algunos de los colaboradores, como don Luis, se dedicaran a la Josefina MacGregor Gárate, quien seleccionó y prologó una antología de la obra de Berta Ulloa, cuyo título es Fuentes, Historia, Revolución y Relaciones Diplomáticas, publicada por el Colegio de México. Nuestra invitada es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde también es profesora del Colegio de Historia. Ocupó el cargo de directora del Archivo y Memoria Legislativa del Senado de la República. Ha sido merecedora en 2 ocasiones del Premio de Investigación Salvador Azuela que otorga el INERM, 1991 y 2000, y distinguida por varios periodos con la Cátedra Extraordinaria Samuel Ramos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Como especialista en la Revolución Mexicana, ha escrito numerosos artículos en revistas, así como varios libros, entre los que destaca su más reciente libro, Belisario Domínguez, Moral y Ética Impronta de Vida.
Además, Miradas sobre la Nación Liberal, 1848-1948, Proyectos, Debates y Desafíos. Ha publicado también la 26ª Legislatura, un episodio en la historia legislativa de México, México y España del Porfiriato a la Revolución, Revolución y Diplomacia, México y España, 1913-1917, y Sellos y Escudos Oficiales, entre otros más. Antes de iniciar, le recuerdo que también puede participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, así que si usted quiere enriquecer este espacio con algún comentario o pregunta, no dude en comunicarse a los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerden que cada semana tenemos obsequios para el público que se comunica aquí a Radio Ciudadana, y en esta ocasión se trata de 5 ejemplares del libro Un siglo de luchas sociales en México, 1876-1976. Moisés González Navarro es el autor, así que llame y pruebe suerte. Adelante, Paula. Gracias, Sandra. Pues siempre es un gusto tener aquí a mi amiga historiadora Josefina MacGregor. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Como siempre, mucho gusto estar platicando contigo, Así con es. tu auditorio. Además de que publicas muchos libros durante todo el año, así es que eres asidua visitante de este programa. Y hoy recordamos a una estimadísima historiadora como Berta Ulloa, que tuve el honor de conocer, que era, además de una excelente historiadora sobre la Revolución Mexicana, pues una excelente persona, muy linda con todo el mundo, apoyaba a todos los historiadores de cualquier manera, era muy generosa. Así es. ¿Quién era Berta Ulloa, Josefina MacGregor? Bueno, pues yo también, como tú, tuve esa fortuna de conocerla. Cuando participé de un proyecto sobre la historia de la Revolución en el Colegio de México, ella estaba a cargo de un grupo que estaba analizando, investigando sobre el periodo 1914-1917, y yo pertenecía a otro grupo, el que coordinaba el maestro Blanquel, y que trabajaba la parte de 1908 a 1914. Y precisamente en ese lugar la conocí, y precisamente pude darme cuenta de no solo